bienestar argentino. ¿Qué nos proponen para nuestro futuro? Estas y muchas preguntas analizadas por profesionales. Agenda Política por Radio Universidad 93.1. Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente con nuestro programa Agenda Política de los días jueves a partir de las 17 horas hasta las 19. En este programa nos proponemos hacer un análisis de las diferentes políticas públicas que está ejecutando el gobierno nacional y o provincial, y también hacer consideraciones sobre las problemáticas políticas en general que acontecen en el contexto de los gobiernos, en este caso particularmente en el gobierno nacional. Así que, bueno, así hemos venido hasta ahora, desde hace varias épocas anteriores, produciendo nuestro programa con nuestros colaboradores, alumnos y profesores del Departamento de Ciencias Políticas, y en esta ocasión me acompaña la profesora Alejandra Iragorre, que es abogada y profesora en la carrera de Derecho, el alumno prácticamente ya listo para terminar, próximo egresado, Facundo Tebaul, consejero superior por la agrupación Ideas, y Valentino Cardachi, estudiante de Ciencias Políticas también, que está cursando el último año de la carrera. Y como parte del equipo también hay que considerar al profesor Omar Ochoa y al doctor Daniel Hinojosa, que van alternándose con distintas columnas en distintos programas. La modalidad de este programa es sencilla. Abordamos una temática, la ponemos en consideración y luego finalmente, antes que termine el programa, hacemos unas pequeñas intervenciones en conjunto, en grupo, para que podamos opinar más libremente respecto de los diferentes aspectos que hemos considerado. En esta columna, particularmente, voy a hacer referencia a un tema que le he denominado el modus operandi. En un determinado recorrido, en el curso del tiempo, ya se puede ir detectando qué tipo de accionar realiza un sujeto individual o social. De modo que, por más que se intente encubrir, salta a la vista cómo se desliza el hacer político y de qué forma. No hay manera de evitar sus marcas. Así, el tipo de hacer, la frecuencia de cierta clase de acciones, la secuencia de las mismas, el grado de intensidad con que se manifiestan y su orientación nos indican cuál es el modo operandi o modus operandi de un gobierno, partido, líder o funcionario público. En tal caso, se hace posible leer con cierto grado de objetividad los rasgos salientes de un hacer gubernamental. Es de destacar que el modus operandi se diferencia del temperamento, del carácter y de la personalidad del sujeto individual que ejerce la acción política. En un sistema político cualquiera, analizar el modus operandi de un gobierno no implica necesariamente analizar al sujeto que adopta las decisiones. Es cierto que la impronta personal tiene incidencia en el modus operandi,
pero no necesariamente. Todo resulta de la personalidad del liderazgo. Es así que el solo análisis psicológico de la conducta individual no explica el porqué de las acciones. Es necesario, para comprender el actuar, tener en cuenta otros aspectos y elementos, como la cultura política de la sociedad en la que el individuo está situado, el contexto histórico particular en el marco del cual se despliega la acción y la situación política concreta en que cada caso describe una coyuntura específica, a la cual tendrá que responder cada decisión que adopte un político. Al mismo tiempo, interviene otro elemento fundamental, que es la ideología, con la cual los actores representan el sentido de sus propias acciones y la realidad del mundo que los rodea. También, por otra parte, juegan un papel importante los intereses de los diversos actores intervinientes en la dinámica social. Cuando se trata de políticas públicas, no falta el componente relacional, que consiste en el intercambio o retroalimentación generado por múltiples interactuaciones, tanto del lado del gobierno como del lado de los diferentes sectores involucrados por las políticas públicas que los mismos funcionarios despliegan en la pretensión de realizar sus plataformas gubernamentales. Esta introducción se hace necesaria para poder interpretar tramas complejas de decisiones que en un corto plazo de tiempo ejecuta un gobierno cualquiera, pero en particular nuestro gobierno nacional, que desde el 10 de diciembre ha desplegado un sinnúmero de acciones que nos interesa ir analizando en nuestro programa semanal. Entonces, la personalidad individual, si bien no explica todo el modus operandi y eventualmente podría ser un relato aleatorio, se convierte en un aspecto relevante cuando es exageradamente temperamental y discurre en los bordes del disquicio. La referencia al carácter, al temperamento y la personalidad como elemento básico a tener en cuenta en el análisis de las decisiones fue propia de la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando medios hegemónicos por largo tiempo, en referencia crítica a sus políticas, cuestionaron la supuesta personalidad encrespada de la expresidenta e introdujeron largo tiempo entre sus calificaciones dos clases de trastornos psiquiátricos para referirse al estado mental de la expresidenta: el de bipolaridad y el denominado síndrome de Ibris o de Ubris, al que se relacionó con una enfermedad de poder. Hasta ahora, sin embargo, los mismos medios no han relanzado críticas sistemáticas a la personalidad del actual presidente, pero no han faltado, sin embargo, psicólogos que han diagnosticado públicamente al titular del Ejecutivo con trastornos narcisistas, con rasgos preocupantes como verborragia agresiva, violenta, hostil y misógina. Un ejemplo fue Nora Merlín, psicoanalista y politóloga, autora de una obra, La Reinvención Democrática, que en una entrevista en Canal Abierto, en referencia al tema, calificó la subjetividad presidencial como típicamente fascista y mesiánica. En nuestro enfoque, la psicología, si bien tiñe los actos humanos de igual modo que la biología, explicando en muchos casos actitudes y comportamientos sociales e individuales, no nos basta por sí misma para comprender el sentido y despliegue del modus operandi político. Como advertimos, se convierte en ineludible
el tratamiento del contexto, las ideologías, la situación, los intereses y el juego de poder relacional entre los diversos actores intervinientes en el proceso de formación de la política pública, que más tarde o más temprano deriva como producto del hacer político. En lo ideológico, digamos que este gobierno ha demostrado su persistencia por imponer su ideología minarquista. Pero hay un contexto histórico, cultural, nacional e internacional que tiene peso a través de la tradición y de las instituciones, lo que se llama en teoría política la constitución material de la realidad, que no es la realidad psicológica. Ella irá de a poco, según nuestro criterio, poniendo límites y obstáculos severos a los propósitos de los gobernantes y al de sus aliados por pretender desmantelar servicios públicos básicos y agencias imprescindibles de la vida social argentina, sencillamente porque la naturaleza de las necesidades no hace diferencia entre libertarios y no libertarios. Las necesidades son comunes a todos y de igual manera como educación, salud, seguridad, justicia, obras de infraestructura, transporte, comunicaciones, alimentación, vestido, todos los servicios que en definitiva satisfacen con y por medio de bienes comunes. Reducir todos los bienes a mercantilizables, como hace el anarquismo libertario, provoca que no estén disponibles para todos y deja a millones de personas afuera del acceso a los mismos. En lo relativo a la situación, el gobierno ha extremado la idea de que todo está destruido, como lo hizo Macri, planteando una suerte de tierra arrasada en la que hay que sembrar de nuevo, obviando los factores reales de la vida argentina: universidades, trabajadores, sindicatos, empresas, investigadores, partidos políticos, artistas, religiones y en general distintas comunidades de vida acendradas que aún en un escenario de inflación y pospandémico como existía, se había logrado que cada uno, en distintas proporciones, accediera a sus realizaciones. Soñaban y lograban sus objetivos tras sus planes. En cambio, la situación creada muestra escombros de un proyecto de devastación de alcance hasta ahora desconocido que, de seguirse un derrotero, pondrá a la gran mayoría de la sociedad desnuda de toda pretensión por su realización. El gobierno, animado de un mesianismo mítico, está encaminando su accionar hacia una pretendida refundación que omite la verdadera complejidad argentina, orientado de manera empecinada por caminos unidimensionales en el que solo cuentan las estrategias financieras, donde el cepo del endeudamiento externo es el único salvoconducto que vale como suplemento. Único verdadero cepo que termina siendo un dispositivo eficaz de la esclavización moderna a manos de fondos buitres que sobrevuelan economías sofocadas por los ajustes en cualquier parte del mundo. En cuanto al lugar de los intereses que se defienden, es claro que no son lo de los trabajadores, quienes han visto reducir sus salarios como nunca frente a la devaluación más grande de la historia reciente, que sufren recortes de derechos, encarecimientos de servicios básicos como la energía, el transporte, la educación y la salud, y al tiempo de desincentivos para fuentes de trabajo genuino. El perfil de lo actuado, en lo alusivo a lo relacional, indica
que este gobierno utiliza un método antagónico, una práctica contestataria que confronta y profundiza toda posibilidad de diálogo. Antagonismo antipoético que busca amedrentar, disciplinando autoritariamente a los actores sociales, especialmente a los más débiles, intentando impedir cualquier forma de protesta y de expresión libre y autónoma. Toda mediación o pretensión de entendimientos para acuerdos está descartada de antemano. No obstante, de llevar apenas un poco más de 3 meses de gobierno, el hacer gubernamental ha provocado numerosas marchas en contra y tiene en su haber un paro general, y prontamente se viene el segundo paro nacional convocado por la CGT. Ni hablar de la tumultuosa marcha nacional que antes de ayer realizaron las universidades en todo el país, a la que nos sumamos masivamente también aquí en San Juan. Asimismo, el gobierno ha tenido dificultades para acordar con los bloques de la oposición dialoguista en el Congreso, de tal manera que aún hoy está tratando de sancionar su primera ley, algo que hasta ahora no se ha podido hacer por la imposibilidad oficial para negociar incluso con sus propios aliados. Hace poco han empezado a romper lazos con periodistas del establishment que venían blindándolos, contra los cuales se hicieron duras acusaciones personalizadas pero sin probar. En su propio gabinete se ha sembrado la zozobra, desautorizando a ministros y funcionarios de primera línea. De igual manera, vienen sufriendo bajas por permanentes renuncias de funcionarios disconformes ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo con la máxima autoridad o con sus principales colaboradores. Hubo renuncias en cada instancia del proceso político y en cada etapa desde que se asumió, cada vez que se puso sobre la mesa un tema principal tomado en cuenta como relevante. Ciertamente hay una brecha declarada entre el presidente y su vicepresidenta, con quien constantemente ha tenido roces de distinta índole. El último de ellos ha sido el escándalo por el aumento de las dietas de los senadores. Queda claro que con el único sector con el que se pretende mantener buenas relaciones, aunque tampoco lo ha logrado totalmente, es con el empresariado más concentrado de la Argentina. En particular, está visto el papel privilegiado que goza el grupo IRSA de Erstein, América de Euneikian y el holding Techin de Roca, entre otros. Este último tiene hombres de su cuño en distintos lugares claves del gabinete que han asumido roles directivos en áreas importantes como el campo del petróleo y de YPF. En suma, el sentido que induce al gobierno y sus políticas y su hacer público no es para nada desconocido hasta ahora en la historia argentina. El modus operandi ya está develado, aunque los más jóvenes puedan recién empezar a descubrirlo. El modus operandi del gobierno ha sido, y seguramente lo seguirá siendo, un proceso que mediante múltiples dispositivos se ha caracterizado por amedrantamientos autoritarios en el plano de lo discursivo, descalificando, denunciando e insultando con toda clase de epítetos a todos los que no piensan de acuerdo al modelo que se persigue y que se está desplegando. Busca contraponer ideas y condenar sustancialmente formas políticas, sociales, culturales, morales y económicas que suponían consensos nacionales en torno a valores con los que se refundó la democracia en los últimos 40 años, después de la finalización de la dictadura.
pretende excluir como inaceptables a vastos sectores del pensamiento, del arte y de la cultura, así como culpabilizar a los movimientos sociales y de luchas a favor de los más vulnerables. Eleva a la categoría de héroes a fugadores de divisas, especuladores financieros y agiotistas. Aplaude despido de trabajadores contratados e insta toda forma de desapropiación de derechos sociales, estimulando fórmulas basadas en el egoísmo social en contra de las sustentadas por lazo de la solidaridad humana. El modus operandi, en fin, se mantiene firme en realizar todo aquello que vaya en la ruta contraria a la justicia social. Porque, al final, como lo dijeron en la campaña, la justicia social para ellos es una aberración. Muchas gracias. Buenas tardes, continuamos con Agenda Política en nuestro programa de Radio Universidad desde las 17 hasta las 19. Bueno, tuvimos un inconveniente, un accidente acá en el área de transmisión de la radio y gracias a la tarea de los operadores de Gustavo Recabarren y Ernesto Balmaceda que nos asisten, se ha podido resolver. Vamos a continuar entonces con nuestro programa analizando otros aspectos de la agenda de la política nacional. En este caso, la doctora Alejandra Iragorri va a referirse a una cuestión muy importante que tiene que ver con el discurso que emitió el presidente de los argentinos hace muy poquito en una reunión con grupos empresariales, economistas y periodistas acreditados. Alejandra. Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a todos. Es sabido que desde su elección hasta la fecha el primer mandatario es cuestionado por actitudes y expresiones desacertadas. Una de las expresiones más resonantes ha sido la de los últimos días, que dijo: "El que fuga es un héroe". Esto alentó en el foro de Yao Yao, justamente ante un centenar de empresarios, y dijo: "No importa de dónde venga la plata", redobla la apuesta. Lo destacable para el presidente es que quien fuga dinero logró escaparse de las garras del Estado. La frase dio vuelta por los portales de noticias argentinos y del mundo, y dejó resonando una pregunta bastante evidente. ¿Está llamando a cometer delitos? ¿Él mismo actúa en contra de la ley? La arenga del mandatario implica hacer apología e instigar a cometer los delitos de lavado de dinero, evasión impositiva y violación del régimen penal cambiario. Además, que por su cargo incurriría en incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación a la ley de ética pública. El jefe de Estado desplegó una vez más su discurso violento contra lo que llama los curros de la política, como si el empresariado fuera su pulcra contracara. Les dijo a los empresarios que lo que se lleva el Estado para actividades parasitarias y que engrosaba el déficit fiscal es ahora para ellos para inversiones productivas. Evidentemente, lo que sea que piense el presidente no sería para beneficio del pueblo, sino para que los empresarios lleven la plata al exterior o manejen negocios desde afuera, todo con su respaldo para infringir las normas locales. Algunos de los empresarios que estaban en el encuentro fueron Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, quien recibe beneficios impositivos del Estado, que en su caso son por más de 100 millones de dólares anuales, conjuntamente con Eduardo Elstein, dueño del Grupo IRSA,
que hace un rato lo hablaba Oscar, con los dueños de Globant, Martín Migoya, y con Cristiano Ratazzi, ex Fiat, entre otros tantos. La mayoría de los llamados unicornios, que no son precisamente referentes del sector productivo, o los que estén ligados al consumo, sino a los servicios. En esa tónica, el presidente dijo allí que los empresarios son los que tienen que sacar el país adelante. Ante esta situación, se presentó una denuncia por las declaraciones antes expresadas. La frase completa comenzaba con una queja por los controles que era: el que fuga es un héroe, no importa de dónde venga la plata, es decir, logra escaparse de las garras del Estado. Ustedes se ríen, citando textualmente lo que dijo el presidente, pero yo lo veo así. Digamos, que le recomendarías a tu cliente: ahora yo me pongo el traje de economista y le digo, compra dólares. Después figura como fuga y la verdad, que si lo compran en negro, mejor. Esto decía el presidente. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Todo para financiar a los que levantan la manito y lo hace de querusa. Para financiar a esos inútiles, la frase que dice: ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Digo, con lo que han robado los políticos argentinos, tenemos la eternidad ganada. Todo esto decía el primer mandatario, y donde buscaba idealizar actividades delictivas como son la fuga de capitales, la evasión impositiva, el lavado de divisas, todo esto normado por la ley 26.683, la violación al régimen penal cambiario, ley 19.359, y del cepo cambiario, regulado por la circular del Banco Central de la República Argentina. Es decir, estaría alentando violar todas estas normas vigentes. Y es un mandatario. Todo esto llevaría a incurrir en un concurso de delitos que, a su vez, se le suma el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la violación de la ley 25.188, que es la ley de ética pública. A su vez, también se le sumaría lo que es instigación a cometer delitos y apología del delito, por justamente pregonar la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, de lavado de activos y violación del régimen penal. Dado el tenor de los dichos, la vehemencia con la que fueron expresados, su masiva difusión, el contexto social y la máxima magistratura del enunciante, se pone claramente en peligro el bien jurídico que esta norma trata de proteger, que es el orden público y la administración pública. Nadie como el mismísimo presidente de la Nación puede socavar la tranquilidad y el orden público, empoderando las acciones que son democráticamente impuestas como delictivas. La conmoción social que sus dichos generan son de catastróficas proyecciones en el marco de la inestabilidad económica que sufre el país y el pueblo argentino, sumado a la desintegración institucional que trae aparejadas las afirmaciones del presidente. Fugar dinero no es otra cosa que utilizar mecanismos que afecten al patrimonio estatal. Es fomentar la multiplicación de las riquezas de un puñado de poderosos, pero es hacerlo en desmedro del erario público. El jefe de Estado no utilizó ningún eufemismo para invitar a los empresarios a sacar la plata del país. Decir que no importa de dónde vengan es también convalidar otros posibles delitos. Lo cierto es que la administración libertaria, aún antes de que el presidente ofreciera este discurso en Bariloche, había dictado más de una decena de resoluciones para eliminar controles sobre distintos tipos de sociedades, con la excusa de atraer inversiones. Eliminó las fiscalizaciones de empresas extranjeras, sociedades, vehículos y offshore, que ahora pueden actuar en el país sin grandes restricciones. A veces se trata de empresarios argentinos que se esconden detrás de una sociedad extranjera o se asocian con ella. Y con frecuencia la apuesta es no tributar en la Argentina y arraigarse en paraísos fiscales, donde si se pagan impuestos es algo insignificante. Globant, por ejemplo, tiene su sede en Luxemburgo. Techin también.
pero su riqueza la producen en el territorio argentino. Así, la invitación del presidente a fugar viene con algunas garantías del propio gobierno. El presidente ha sido denunciado en los tribunales de Comodoro Pi por apología del delito, por haber dicho frente a más de un centenar de empresarios que quien fuga dinero es un héroe, sin importar de dónde venga la plata. Pero, estrictamente, ¿qué es la apología del delito? La apología del delito es la exposición de ideas o doctrinas que defienden el crimen y ensalzan a su autor ante una multitud de personas por cualquier medio de difusión. Se trata entonces de una alabanza o exaltación de un delito o de su autor, presentándolo como meritorio y digno de aceptación por todos. Este delito se tipifica en el Código Penal en el artículo 213. Lo alarmante es que se está atacando el orden y la seguridad social y como delito contra la tranquilidad pública vulnera el orden sociopolítico y la marcha regular y pacífica de la convivencia humana. Lo irónico de esta situación es que se está incitando a cometer delitos de los denominados de guante blanco. Y también se ha transgredido la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que esta misma dice en su artículo primero nos detalla cuál es el objeto de la ley y en ella se establecen un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables sin excepción a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquía, bien sea de forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal. Esta se extiende su aplicación a los magistrados, a los funcionarios y empleados del Estado. Y podemos definir a la función pública como toda actividad temporal o permanente remunerada u honoraria realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus necesidades y en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Luego, en sus artículos siguientes, detalla cuáles son los comportamientos, pautas y deberes a los que debe sujetarse cualquier funcionario. En primer lugar, cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten, y defender el sistema republicano y democrático de gobierno. Desempeñarse con la observancia y el respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley, que son honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, y velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular. Por tanto, es obligación de todo funcionario observar como requisito de permanencia en el cargo una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hiciera, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función. Hablar de ética pública genera asociaciones inmediatas: política, derecho y economía, por nombrar solo aquellos campos que tendrán una presencia decisiva a la hora de permitir y legitimar la mirada desde el terreno de la ética aplicada. La ética gubernamental o ética pública, o ética en la función pública, como toda ética aplicada, se sitúa más allá de cualquier fusión o antinomia entre el derecho y la ética, hoy entre el derecho positivo y los valores humanos fundamentales, nacidos del derecho natural. Es un campo de reflexión que apunta a salvaguardar el bienestar individual y colectivo a partir de los lazos entre la cultura y la naturaleza humana, hoy más que su juridización positiva. En síntesis, de acuerdo a las opiniones emitidas por el señor presidente, ya se ha presentado una denuncia de parte del ex camarista federal Eduardo Freiler, y la misma ha recaído en el juzgado federal número 10, que está vacante desde la muerte de Claudio Bonadío y es subrogado por el juez Julián Ercolini. El fiscal será Carlos Rívolo. Y para despedirme quiero dejarles una frase de Platón, la cual dice:
La medida del hombre es lo que hace con el poder. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Muy clara la columna. Y hacemos ahora una breve pausa comercial y musical también, en manos de Eduardo, quien nos va a facilitar este pequeño impasse hasta en unos minutos que volvemos a nuestro programa Agenda Política aquí por Radio Universidad. En esta ocasión vamos a hacer la tercera columna en la palabra de Valentino Cardacci, quien nos va a comentar un tema de gran interés e importancia en la política general e internacional. Muy buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la visita de Milei a Israel. Y para comenzar con una introducción vamos a hablar acerca de la relación entre Argentina y la comunidad judía y principalmente sobre el país, ¿no? Se estima que Argentina tiene una comunidad judía más grande, la más grande de América Latina y una de las mayores fuera de Israel. El país sudamericano fue uno de los primeros en reconocer la creación de ese país en el año 1948, pero fue recién con Carlos Menem en el año 1991 el primer presidente en visitarlo. El exmandatario, muy admirado por el actual presidente, incluso llegó a considerar que ese viaje histórico fue uno de los motivos por los que Buenos Aires fue elegida no una, sino 2 veces durante su mandato como blanco de ataques terroristas con coches bomba. Lo cierto es que ningún líder argentino le ha dado tanta prioridad a Israel como el actual presidente. El propio mandatario ha admitido que tiene un vínculo especial con el país por motivos espirituales. Aunque se crió como católico, practica el judaísmo, fe que hoy ocupa un lugar primordial en su vida. Sin embargo, su elección de viajar a Israel, un país actualmente en guerra, como primer destino, tras un breve paso por Davos en enero, va mucho más allá de lo personal, coinciden muchos observadores. Según el analista internacional argentino Jorge Castro, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, con su visita y sus declaraciones, Milei busca ganar protagonismo internacional en un momento en el que el panorama mundial está cambiando significativamente, con el posible regreso de Donald Trump al poder. Trump, otro acérrimo defensor de Israel, es el favorito según las encuestas para ganar los próximos comicios presidenciales en noviembre próximo en los Estados Unidos. Si gana va a realinear la política del mundo, advierte el investigador. Con su viaje, el presidente Milei va a estar en la prensa estadounidense y europea. Se ha convertido en una de las figuras internacionales de mayor resonancia en el momento actual. Para los expertos, la jugada de Milei de colocarse en el centro mismo de la crisis internacional más importante de la actualidad, singularizándose del resto de América Latina, es estratégicamente muy riesgosa, pero podría rendir sus frutos. Esta política del presidente Milei no se olvidará en Israel nunca más. Se está reformulando la relación de fuerzas en el mundo, y esto va a tener un efecto también en América Latina. La gira presidencial continuó en Roma, donde Milei se entrevistó con el presidente italiano Sergio Mattarella, la jefa de Estado Giorgia Meloni y con su compatriota el Papa Francisco. Con el antecedente de los atentados contra la comunidad judía local en los años 90, que según atribuyó recientemente la justicia, habrían sido motivados por el giro de la política exterior de Carlos Menem, el punto de debate es si el posicionamiento de Javier Milei no implica un peligro para la seguridad nacional. El actual presidente se encontraba en Estados Unidos en medio de una gira presidencial que tenía a Dinamarca como próximo destino.
pero ante la escalada de violencia en Medio Oriente interrumpió su viaje oficial. La decisión de regresar de urgencia a Argentina fue para encabezar un comité de crisis, pese a que no existió ninguna comunicación oficial que diera cuenta de una eventual amenaza. En medio de la escalada del conflicto bélico, a partir del ataque de Irán a Israel hace aproximadamente 10 días, se elevó en Argentina el nivel de seguridad, junto con la decisión de reforzar los controles en las fronteras. El proceder del jefe de Estado sobre el conflicto de Medio Oriente es una novedad en la política exterior del país en los últimos años. En los meses de gobierno y teniendo en cuenta también sus declaraciones, el líder de la Libertad Avanza demostró que busca un alto perfil mediante una declaración, un declarado pronunciamiento en favor de Israel, que no admite matices. Algunos de los gestos que dan cuenta de esto son sus anunciadas intenciones de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Igualar a Hamas con el nazismo y sostener que no se está cometiendo ningún exceso en la respuesta de Israel a Gaza frente a los ataques del 7 de octubre, que ya dejó más de 30.000 muertos según el ministro de Sanidad del enclave asediado. Se va a sumar un nuevo capítulo que profundiza su compromiso inclaudicable con este país. Cuando el gobierno argentino incluye al embajador de Israel en Argentina, Eyal Selah, en la reunión de urgencia convocada luego de las acciones de Irán. Para finalizar con este segmento que nos va a buscar hablar de las relaciones actuales, de la situación actual entre Israel y Argentina, pensamos que es muy importante, como en las columnas anteriores, tener en cuenta el aspecto económico y de esta forma analizar la balanza comercial entre ambos países. El análisis actual nos muestra que en el año 2023 el intercambio comercial entre Argentina e Israel fue de 525 millones de dólares, un 11,8% menor al año anterior. De esta manera, el comercio bilateral volvió a caer luego de 3 años de crecimiento continuo, manteniendo el comercio entre ambas partes un valor superior a 500 millones. Valor solo alcanzado entre el año 2021 y el año 2023. Esta caída del comercio entre ambos países se debe prácticamente a la sequía sufrida por el país y a la baja de los precios internacionales. Por último, podemos agregar la opinión desde el aspecto económico que va a tener la Cámara de Comercio Argentino-Israelí en Argentina, justamente, sobre la relación entre Milei y el gobierno israelí. Con profunda alegría y emoción, van a recibir al presidente de la nación, Javier Milei, al Estado de Israel. Esto lo van a realizar mediante un comunicado expresando que esta visita es una excelente oportunidad para profundizar los lazos de hermandad entre el pueblo argentino e israelí. Por último, ellos van a agregar que en este espíritu hacemos votos por una mayor integración, colaboración económica y solidaridad entre ambas naciones. Nuestro compromiso como Cámara Empresarial es siempre atender los puentes y facilitar las vías para que esto suceda. De esta forma damos por finalizado este segmento que va a buscar hablar acerca de las relaciones actuales y la proyección que tiene el gobierno del actual presidente sobre el país de Israel, ¿no? Muchas gracias a todos los siguientes. Muy bien, gracias Valentino. Vamos a continuar con nuestras columnas y análisis, esta vez a cargo de Facundo Tebau, quien va a hacer una referencia a la marcha universitaria y a la problemática del presupuesto universitario que estamos viviendo como el sistema educativo, como institución educativa hoy frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional. Bien, Oscar, buenas tardes también a la audiencia, de la audiencia que nos está viendo también por Sama, por el canal de la universidad. Y tal como vos lo dijiste, la semana vino con una agenda política muy cargada. Es imposible
es imposible no traer a esta mesa lo que pasó el martes pasado. Miles de personas, de forma pacífica, en las principales plazas del país, se reunieron bajo la consigna de la defensa de la universidad pública. Frente a la campaña de desprestigio, ajuste y las acusaciones que comenzó el gobierno nacional ya hace unos meses, incluso durante la campaña presidencial del año pasado. Ya la semana pasada tuve la posibilidad de conversar sobre el presupuesto universitario, traer a consideración algunos números que reflejan el particular momento que viene atravesando las casas de estudio y las razones detrás de los hechos en sí, para entender un poco mejor cómo viene y por dónde viene la cosa. El Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que es un órgano público de articulación y coordinación del sistema universitario público nacional, convocó el martes pasado a una marcha federal en defensa de la universidad pública. La convocatoria, desde que se anunció, fue consiguiendo la adhesión de gran parte de la sociedad y gran parte de las universidades públicas, me animo a decir todas. El gobierno nacional, en un intento por bajarle un poco el tono a la preocupación y al asunto, anunció hace una semana exactamente un nuevo aumento del 70% en el presupuesto de las universidades, sumado al ya aumento anunciado en marzo, igual del mismo valor, pero vale aclarar que este aumento solo corresponde para gastos de funcionamiento, un concepto, una idea, una acotación, un ítem bastante particular. Al respecto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, emitió un nuevo informe para entender el verdadero impacto de este anuncio que realizó el Ministerio del Capital Humano, que busca desacreditar y desactivar el reclamo de las universidades y la marcha del martes pasado. Este aumento del 70% en gastos de funcionamiento implica solo un incremento en términos reales del 4.1% del presupuesto global de las universidades, cuyo impacto en los ítems que integran este presupuesto se traduce de la siguiente manera. Fue un 7.9% de aumento en el ítem de asistencia financiera para el funcionamiento universitario y un 1% para asistencia financiera a los hospitales universitarios que han quedado tan relegados. Recordemos, insisto, que este 70% de aumento en gastos de funcionamiento y este impacto real es insignificante frente al más de 250% de inflación que sufrió este presupuesto y lo licuado básicamente que está. Para que veamos las magnitudes en términos nominales, para ver el impacto en números, el monto del presupuesto sin los aumentos para el 2024 del presupuesto universitario es de 1.415.919.000 millones de pesos. Con el aumento, esto aumenta a una insignificante cifra de 1.474.347.000 millones de dólares. Una cifra casi insignificante. Si vemos el impacto real en el presupuesto global. Aún con el aumento anunciado, el presupuesto 2024 continúa significando un ajuste en comparación con el presupuesto 2023 y lo que se le asignó a las universidades públicas del 71%. Esto es un dato alarmante, ya que, insisto, las universidades al día de hoy cuentan con un 71% menos de presupuesto en términos reales que el año pasado. Dicho esto, hay que aclarar algo. El actual presupuesto universitario y los fondos asignados a las universidades siguen siendo los más bajos desde que se tienen registros en la sanción de la Ley de Educación Superior desde 1997. Otro dato bastante alarmante. Ni en el macrismo, justamente, que también la universidad sufrió un recorte, se llegó a un ajuste de tal magnitud. Mientras que la principal preocupación gira en torno a los recortes presupuestarios que el gobierno nacional está llevando a cabo sobre las universidades públicas, decimos también esto que se da en el marco del ajuste fiscal que está realizando el Estado sobre otras áreas también del Estado, en el cual la universidad, insisto, no queda exenta. El gobierno insiste en la necesidad de auditar a las universidades. Esto es un dato bastante particular. En este sentido, el gobierno viene emprendiendo una sistemática campaña contra las autoridades de la universidad, contra las autoridades del CIN y contra el reclamo justamente por el ajuste en sí mismo. El vocero presidencial, frente a la insistente consulta de los periodistas sobre el real impacto del ajuste en las facultades del país, que ya están viendo en peligro y no pueden afrontar el pago de los servicios, afirmó que las universidades no van a cerrar, con un tono bastante irónico y singular, desviando la atención del reclamo por los fondos hacia otro lugar: los curros en el manejo de los fondos universitarios. Las acusaciones por parte del oficialismo dan la pauta que existe una estrategia sistemática, al menos en lo discursivo,
de querer correr la discusión sobre la falta de fondos, que es algo real que lo estamos sufriendo, al qué se hace con esos fondos, argumentando que la plata no alcanza porque se gasta mal. Sumado al que hay que auditar las universidades y que éstas no quieren ser auditadas por ser kioscos y aguantaderos de la militancia peronista y de la izquierda. Comentarios que se replican fuertemente en los medios de comunicación y en el terreno de batalla por excelencia del presidente, que es Twitter, a lo que algunos también lo denominan la calle online, el espacio de micromilitancia del oficialismo. Ya que hablamos tanto de auditar, valga la redundancia, auditar es controlar, podríamos entenderlo como un sinónimo. Con mayor precisión señalo que la auditoría es un proceso, y ya es un concepto mucho más teórico, independiente, sistemático, que evalúa la gestión de los recursos públicos en este caso, para verificar si se han realizado y si se han utilizado de manera eficiente, eficaz, conforme a la normativa vigente. Básicamente si aquello que se ejecutó y se gestionó y adjudicó se hizo de manera congruente con aquello que se planificó o se presupuestó. Sistema universitario público. En el sistema universitario público la ley de educación superior es bastante clara sobre a quién se le asigna esta función de auditar. Se establece por un lado que la nación debe financiar, supervisar y fiscalizar las universidades nacionales, tanto públicas como privadas. Este también es un dato bastante particular. Mientras que las provincias y la ciudad de Buenos Aires son las responsables de estas mismas tareas en los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, que en nuestro país existen algunas, que tienen bajo su jurisdicción, bajo los mecanismos de control, de auditoría y los tribunales de cuentas de cada provincia tiene. La ley también en su artículo 59 bis establece que el control administrativo externo de las universidades es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación, un organismo que está bajo la órbita del Poder Legislativo, que realiza su intervención ex post, quiere decir que actúa luego de la ejecución total y la rendición del presupuesto que hacen las universidades. A su vez, esta ley también tiene en su artículo 59 bis un ítem que indica que todos los establecimientos de educación superior estatales deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen la transparencia en el uso de los bienes y recursos. Por lo tanto, cada institución educativa superior tiene sus unidades de auditoría internas que ejercen el control interno dentro de las universidades, junto a los controles en simultáneo a la ejecución de partidas, las divisiones de presupuesto que también tienen las universidades, que van controlando justamente cómo se va asignando. A su vez, las universidades, al ser organismos cogobernadas, cuentan con un consejo superior que se encarga de aprobar la asignación y tiene vigilancia sobre el control de los recursos. Consejo en el que están representados, valga la redundancia y para quien no lo conoce, están representados todos los estamentos que integran la universidad. Recordemos, docentes, no docentes, egresados, estudiantes y decanos de facultades, y el rector y la vicerrectora, en este caso de San Juan. A su vez, el Consejo Superior convoca a la Asamblea Universitaria, que es la totalidad de los consejeros y representantes de todas las facultades y de toda la universidad, al menos una vez al año, para la rendición de cuentas y para presentar el informe de gestión, debiéndose aprobar este informe de gestión y la memoria por este máximo órgano de soberanía y representación universitaria. Dicho sea de paso, nuestra universidad hace instantes anunció que convoca asamblea universitaria para el 15 de mayo. Este es un dato no menor y para quien esté interesado en el tema está bueno seguirlo. Las redes, los canales de la universidad la transmiten, así que también va a ser bastante interesante esta asamblea universitaria acá en San Juan en medio de este contexto de ajuste que está sufriendo la universidad. La AGN, la Auditoría General de la Nación, como organismo auditor del sector público, a través de su plan de acción anual, lo acordemos, la AGN no es un organismo que funciona solo ni independiente tampoco del Congreso de la Nación. Sus autoridades son electas por ambas cámaras y este plan anual de acción anual se realiza y se acuerda con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, que está integrado por ambas cámaras. Selecciona un grupo de universidades todos los años públicas para ser auditados durante el año de ejercicio. Por ejemplo, en el 2024 se acordó que van a ser auditadas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad de La Plata, la Universidad de Salta y la del Nordeste. La AGN no solo realiza auditorías para conocer el destino de los fondos públicos, sino que realiza controles y evaluaciones de gestión, como forma de contribuir a la transparencia no solo del gasto, o sea, no solo saber qué se hizo con la plata, sino que en las estructuras organizacionales y jerárquicas de las universidades, también justamente evaluar institucionalmente qué respuesta hay, analizando justamente la corrupción, no solo como cuestiones numéricas, sino también cuestiones institucionales. Vale aclarar que los resultados de las auditorías son puestos a disposición por los tres poderes del Estado para que actúen.
Dentro del Estado existe también otro organismo que realiza controles sobre la ejecución de fondos, que es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que su autoridad máxima es el síndico de la Nación, es designado por el presidente y tiene jurisdicción bajo todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional, a excepción, justamente, no tiene facultades, digamos, para intervenir de facto sobre las universidades públicas, ya que están consagradas su autonomía y autarquía por ley. No obstante, la SIGEN viene trabajando y ha trabajado con las universidades y con el Consejo Interuniversitario Nacional en las auditorías internas. Justamente, ¿para qué trabajan? Para mejorar estos procedimientos y estándares de control concomitantes, que es lo que hace justamente SIGEN, va analizando a la par que se va realizando la ejecución de fondos. En el gobierno anterior, en el 2022 más específicamente, la SIGEN firmó un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional en el que se puso a disposición sus equipos técnicos y los síndicos para la capacitación del personal auditor de las universidades nacionales. Columna aparte merece señalar los exhaustivos controles de calidad académicos e institucionales a los que son sometidas las universidades públicas todo el tiempo. Por parte de la CONEAU, sin ir más lejos, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación, en el que sí depende del Gobierno Nacional. Este es un órgano, insisto, y es el brazo que tiene el Poder Ejecutivo para controlar la calidad de las universidades, que ellos lo han corrido de la discusión a la CONEAU, no la mencionan. Es más, no la mencionan ni la desfinancian. El cual verifica justamente la CONEAU las designaciones docentes, planes de estudio, propuestas académicas e investigación. Dicho esto, y no pretendiendo ser más extenso, se puede afirmar de sobremanera que el sistema universitario público posee distintas instancias, sistemas, herramientas y organismos que controlan su funcionamiento, que sin lugar a dudas son susceptibles de mejorar, que pueden funcionar con mayor eficiencia y eficacia, como cualquier conjunto de reglas e instituciones creados por los hombres. Deberíamos desentrañar, tal vez, qué hay detrás de estas acusaciones de corrupción, de malgasto, de ineficiencias en las gestiones, de adoctrinamiento, y este reclamo de auditoría y de intervención todo el tiempo del Poder Ejecutivo y el avasallamiento hacia la autonomía universitaria. Posiblemente nos encontremos con la concepción filosófica de quienes hoy en día integran y dirigen el gobierno en materia de educación. Justamente ellos no confían en que la educación tenga que estar en manos del sector público. Más bien ellos confían en que el mercado debe administrarla, o al menos debe ser administrada con una lógica eficienticista. Discurso que se ha querido ya implantar anteriormente en la universidad en los 90 y que conservó algunas instituciones, algunas lógicas en estos últimos años. Que por ejemplo son el famoso cálculo de cuánto le sale al Estado a un estudiante. Nada más y nada menos, no para analizarlo, sino como forma para justificar los ajustes, para generar comparaciones y para generar polémicas, desconociendo justamente esta comparación entre el gasto que tiene San Juan, por ejemplo, una universidad en San Juan con la UBA. Todo el tiempo se están cayendo, digamos, se cae en esos discursos y esos análisis superficiales, que no tienen en cuenta cuestiones geográficas, cuestiones edilicias, no tienen en cuenta también las funciones sociales que tienen las universidades. También otro punto que ponen en discusión desde esta lógica eficienticista es la demanda de ingresantes a carreras con pocas matrículas. También la reorganización de la oferta educativa, buscando que no se repita carreras universitarias en zonas cercanas. Además, la Universidad de San Juan, sin lugar a dudas, desde los 90 ahora es víctima de eso, de por qué la carrera de medicina no se abre si está en Mendoza, por ejemplo. También esto, en el fondo, buscan relegar las funciones de investigación, extensión y la responsabilidad social y comunitaria que tienen las universidades también. Esta lógica eficienticista es el pie para discutir el futuro de las universidades. Sin ir más lejos, el claro ejemplo está a la vista, que las negociaciones, los aumentos y los giros de fondos sean solo para gastos esenciales, gastos operativos y gastos de funcionamiento, desarticulando las demás funciones que hacen justamente el crecimiento al desarrollo de la consolidación del modelo universitario público, que es el pilar de la movilidad social conquistada en nuestro país. Queda aún por averiguar cuál será la hoja de ruta del gobierno, luego del mensaje claro que dejó la sociedad hace unos días. La educación pública universitaria es una bandera de nuestro país y un consenso social fuertemente arraigado en nuestra identidad nacional. Ir de lleno contra este principio implicaría una fuerte respuesta de un sector de la sociedad que demostró que está organizado para defenderlo. Muchas gracias. Muy bien, Facundo. Muchas gracias. Enseguida vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchar un poquito de música y continuamos en unos 5 o 10 minutos. Eduardo, ¿te parece?
Buenas tardes, continuamos con el programa Agenda Política en Radio Universidad, que se transmite todos los jueves entre las 17 y las 19. Y ahora, ya para ir finalizando las columnas, el profesor Omar Ochoa, que va a hacer un análisis de la opinión pública en cuanto a la marcha universitaria que se realizó hace 2 días en la provincia de San Juan y en el resto del país. Gracias, Oscar. Bueno, ya como mi colega y compañero acá del programa, ya muchos han venido comentando temas relacionados con la marcha y con las medidas. Yo también, bueno, abordar esta marcha del 23 de abril, es decir, que tuvo una muestra rotunda de alto valor que la sociedad argentina le otorga a la educación pública. Miles de personas, incluyendo estudiantes, docentes, no docentes, padres, jubilados y trabajadores, se movilizaron en las calles de todo el país para defender este derecho fundamental. La masiva concurrencia a la marcha en la capital y en las provincias, que esto es un dato importante, en varias provincias, si no es que todas, se movilizaron. Esto evidencia la preocupación generalizada por el estado actual de la educación pública en Argentina. Los recortes presupuestarios, la falta de infraestructura y la desigualdad que genera la situación económica muestra que el acceso a la educación es uno de los principales problemas que aquejan al sistema. La participación de diversos sectores de la sociedad en la manifestación es un claro indicio de que la educación pública es un tema que va más allá del ámbito académico. Se trata de un pilar fundamental para el desarrollo individual y social, y por lo tanto su defensa es responsabilidad de toda la comunidad, como quedó demostrado. Ha quedado plasmado que la educación pública es un derecho fundamental y una herramienta indispensable para construir una sociedad más justa, equitativa y próspera. La masiva movilización del 23 deja en claro que el pueblo argentino no está dispuesto a renunciar a este derecho. La educación pública en la Argentina permite la igualdad de oportunidades, porque brinda la posibilidad de que todos los ciudadanos de todas las edades e independientemente de su origen socioeconómico tengan acceso a una educación de calidad. Esto es fundamental para reducir la desigualdad y construir una sociedad más justa. Este desarrollo individual y social es una herramienta esencial que permite tener una mejor vida y construir el progreso de la sociedad. ¿Qué mensaje dejó la marcha? Bueno, acá en esto, aparte de lo que voy a responder, también he traído unos datos de un informe que me llegó, un informe digital, sobre el impacto de la marcha en las redes sociales y en medios. Bien. ¿Qué mensaje dejó la marcha? La sociedad dijo, por acá no, este camino no. La educación pública no es superávit fiscal. La educación pública es desarrollo y progreso, y es un derecho que tenemos los argentinos. Fíjense ustedes que en todos los medios de comunicación, ya sea afines, neutrales u opositores, con la quita de pauta ya no identificamos quién es quién, pero bueno, se tuvo que hacer eco de la manifestación. En esta marcha el objetivo de la participación de cada persona fue la defensa de la educación, más allá de cualquier comentario deslegitimador que pudo haber. La semana pasada también comenté que históricamente aquellos gobiernos que ajustaron el presupuesto de la educación generaron un impacto negativo, y más allá de la construcción que utilizan para denostar o estigmatizar políticamente, el reclamo educativo siempre fue negativo para ese gobierno. Sucede entonces que el gobierno, en un intento por justificar el congelamiento, creo que acá Facundo ya habló de presupuesto también, o mejor dicho, recorte presupuestario por los medios digitales, utilizó los trolls en posteos referidos a la ausencia de auditorías, como dijo Facundo, en las universidades, marcha politizada, como también sugirieron otros, volvimos al famoso adoctrinamiento, bueno, etcétera. Son varios comentarios que se utilizan para hablar de la educación pública. Todos despectivos. Todos despectivos alrededor de la educación pública. O sea, un Estado anti-educación pública. Esto es la educación pública entró en una guerra ideológica con el gobierno. El mismo presidente calificó de zurdos a los alumnos de las universidades públicas.
el presidente eligió, en este caso, un adversario que no se doblega. Las universidades son espacios de diálogo, de debate de ideas, y la tolerancia de la elección política es clave, porque no se aplicaría de otra manera el voto de muchos alumnos de la educación pública a favor de Milei en algún momento. Fue una marcha transversal a la sociedad, y esto, la verdad que me llena, y creo que a todos nos llena de emoción ver a los estudiantes de universidades públicas y de las universidades privadas juntos en defensa de la educación. Hace muchos años que no veíamos movilizada a la universidad, y como voy a tomar un dato, creo que hubo una referencia que al 82 no había una marcha de tal magnitud en nuestro país, que es algo importante. Y es quizás esa sorpresa para un gobierno que solo piensa, según el discurso de la noche del lunes, en el superávit fiscal, que choca con la universidad pública en todos los aspectos posibles. De seguro lo público produce rechazo para la ideología narcocapitalista del presidente. La línea de acción en esta nueva batalla que el gobierno empezó, que en principio fue el presupuesto y paulatinamente la comunicación de los diferentes referentes libertarios, se fue enfocando en las auditorías, pero a un par de días de la marcha el discurso recae en, y lo voy a leer textual, ya después de la marcha lo voy a leer. Ayer vimos cómo, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se mostraron sobre una mentira para promover sus intereses. Esto fue un tuit del presidente referido a la marcha. Creo que caemos todos en la misma bolsa, los que tienen a favor, los que no tienen contra. No hay ningún análisis que deje bien parado una acción así. Justamente ahora voy a leer un informe, ahora lo meto y ya cierro. ¿Cómo impactó la marcha universitaria en la conversación digital? En la conversación digital de Javier Milei. Todo lo referido a Javier Milei. La imagen de Javier Milei, la imagen digital negativa de Milei creció 11 puntos. Este informe toma del 18 al 22 de abril y dice que, a ver, lo negativo era un 30, esto con militancia digital, y un 61 de positivo, un 9% de neutral. Sin militancia digital, que acá donde viene la depuración, desde donde sacan todos los trolls y todos los que influyen, la imagen alcanzó un 48%, 13 neutral y 39 positivo. La imagen digital, esto fue pre-marcha, post-marcha, la imagen digital con militancia de un 36% negativo, 56 positivo y 8 neutral. Ahora, la imagen digital de Milei post-marcha sin militancia digital alcanzó un 59%, 10% de neutral y 31% de positivo. Que muestra a las claras que la marcha tuvo un impacto rotundo en la sociedad y en la opinión. Como todos lo hemos dicho acá, creo, la universidad pública es un derecho y no se toca porque toca a la familia. Bien, si algo aprendemos en la universidad es que todos tenemos libertad de elección para participar en política, en cualquier carrera. Además, esta misma libertad la ejercen los docentes en sus cátedras, porque inferir que hay un pensamiento homogéneo en las aulas es insostenible. Esto me lleva a mencionar a las muchas personas que se ataron al discurso de auditoría. Auditorías ya, era el mensaje. Como si esa idea fuese la panacea que descubriría todas las noticias dudosas respecto a la universidad y se materializaría todas esas dudas. La marcha del 23 de abril dejó visibilizado el significado para la sociedad. La universidad pública en Argentina, en resumen, es una institución fundamental para el desarrollo del país. Brinda educación gratuita a miles de estudiantes, produce conocimiento científico y tecnológico y se vincula con la sociedad para contribuir a la solución de los problemas que lo aquejan. La universidad es un pilar fundamental en la democracia y un motor de progreso social, y por eso es importante defenderla, fortalecerla para que puedan seguir cumpliendo con su misión.
de formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el bien común. Acá hay voy a leer otra parte del informe. Creo que varios, no sé si algunos lo han visto, pasada la marcha, el presidente hizo un posteo, que es un posteo donde dice: un león aparece bebiendo en una taza lágrimas de zurdo, dice la taza. En congruencia, dice el informe, en congruencia con las manifestaciones en la calle, los usuarios de las redes criticaron a Javier Milei en base a 3 ejes. Los usuarios expresaron su descontento con el desfinanciamiento en educación, ciencia y tecnología. Eso fue en primer lugar. El segundo eje de crítica fue hacia las declaraciones de los referentes oficialistas sobre la marcha, quienes la tildaron de ser puramente política. Por último, y a raíz de la publicación compartida por Javier Milei, al término de la manifestación, los usuarios criticaron la renuencia del presidente a escuchar y prestarse al diálogo. Creo que Oscar lo habló en su momento. No logró sacar la ley de bases porque no logró el diálogo, no logró consensos. Estamos cerca ahora de un 25 de mayo donde estamos prestos a firmar un pacto de mayo con gobernadores donde si no hay consenso o diálogo, será otro fracaso más del gobierno. La marcha ha demostrado que la educación no se toca. Y esto es lo que veremos cómo reacciona el presidente ahora a partir de este momento. Si seguirá o no seguirá por ese camino. Y por ahora pareciera seguir por el mismo camino, porque ha sido bastante duro a partir de que se ha producido esta acción. Pero bueno, eso lo vamos a conversar justamente ahora, en este instante, a partir de ahora. ¿Cuál ha sido la consecuencia, a juicio de ustedes, de esta marcha? ¿Cuáles son los caminos posibles que se abren de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué te parece, Facundo, vos que hiciste referencia justamente al impacto de la marcha también desde el punto de vista más que político, económico, ¿no? Bien, yo en realidad con la respuesta del gobierno soy bastante escéptico. Creo que ellos han demostrado, Milei incluso demuestra un capricho constante hacia estas cuestiones, hacia el reclamo, digamos, hacia la diferencia, una intolerancia. No obstante, en lo personal, digamos, como estudiante universitario y como militante también universitario, me renueva un poco la esperanza la respuesta que ha dado la gente. Creo yo que se ha demostrado, y lo dije también en la columna, hay una organización, hay un consenso y también hay una respuesta contundente de gran parte de la gente. Que eso da el puntapié justamente a que no se lleven puesta la educación pública como lo han hecho con otras instancias, con otras cuestiones a través del DNU, a través de la ley ómnibus con las privatizaciones. Me parece que es interesante la respuesta de la sociedad argentina y la sanjuanina, que es bastante particular, que es media reticente a movilizarse, somos medios pacíficos en eso, pero realmente que hay una respuesta contundente a decir este es el límite, esto no se toca, es interesante. Eso a mí también como consejero superior me parece que es un respaldo de la sociedad, ¿no? Es decir, no hay un cheque en blanco hacia la presidencia justamente para romper con consensos básicos y con los pilares sobre los que se sostiene. Por un lado, la movilidad social, que creo que es lo que defendemos y lo que en el fondo hay justamente en esto, que es como algunos carteles lo decían en la marcha, que el hijo de un peón de finca, como es acá muy común, que el hijo de un trabajador, de un obrero, llegue a la universidad y sea un profesional, es lo que claramente nos distingue a los argentinos, justamente. Creo que quienes somos primera generación universitaria lo atestiguamos, que en otro contexto hubiese sido totalmente distinto. Así que yo creo que eso está muy enquistado en la sociedad. Al igual que otras causas más que se han tocado en este último tiempo, como el 2x1 fue hace mucho tiempo, la cuestión de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, son consensos más populares o menos populares, pero que están arraigados en el ser argentino.
y frente a eso la respuesta va a ser bastante contundente y la viene siendo. Yo creo que es más, quisieron desarticular la marcha diciendo, otorgando un aumento del 70%, que lo desentramamos acá un poco qué significa, pero digo, hubo sistemáticamente una operación. Que no es verdad tampoco. No, que llegó realidad, nunca ese dinero. Es discursivo. Yo traje un dato sobre eso. Bien. Fíjate vos que el litro de nafta en enero del 2023 costaba 160 pesos. Hoy el litro de nafta cuesta casi 1.000 pesos. Sí. Entonces, todo este 70% es sobre... El ejemplo es sobre sobre el 2023 ese aumento. O sea que está totalmente desfasado. Sí. Es como si ahora le hubiese dado, bueno, te lleno el 70% del tanque, pero cuando costaba 160 pesos. O sea que no llegás ni a... Claro, no pero llegás, aparte hay que no aclarar llegamos. que ese 70% era de gasto de funcionamiento. Que es una partida Claro, que... es una partecita. 4.1% del presupuesto muy total. Muy poquito del presupuesto universitario, porque el grueso del presupuesto universitario está afectado a sueldos del personal no docente y del personal docente. Por lo tanto, queda, como dice Facundo acá, entre un 5, 7, 8 o supongamos un 10% en algunas universidades de gasto de funcionamiento. Entonces, si le damos el 70% del 10, es mucho menos que el 70% del 100. Por lo tanto, eso también hay que aclararlo. Eso ya se supone que se dio y ahora se suponía que iba a haber un nuevo incremento del 70% del gasto de funcionamiento. A mí lo que me llama la atención es que han lanzado los medios, los trolls, todo el aparato comunicacional, toda la maquinaria que implica un tremendo presupuesto, que también habría que evaluarlo en alguna de nuestras columnas, lo que significa un aparato comunicacional de semejante envergadura para incidir en la conciencia social y construir legitimidades de las políticas de ajuste. Ese aparato en los últimos días ha estado golpeando muy fuertemente el manejo de los fondos que hacen las universidades y tiñendo de sospecha la administración de esos recursos, y eso en alguna medida alcanza a muchos ciudadanos que con buena intención ingresan en ese dispositivo y entran ellos también a reproducir esta duda de que por qué las universidades no quieren ser sometidas a auditoría, que corresponde que hayan auditoría. Incluso lamentablemente hasta hay profesores que ya se han jubilado, etcétera, que han puesto en el Facebook, en fin, que están de acuerdo con las auditorías, que están de acuerdo con la educación pública, pero con auditoría, como si no hubiera auditoría. Pero aún así, nadie está oponiéndose a las auditorías, si me permitís. Pero lo peor de todo es que se mezcla, por ejemplo, con el sueldo de los funcionarios públicos del campo de la universidad. Y se genera esa crítica aviesa en contra de la acción de estas instituciones tan nobles como son las universidades, las escuelas y en general el sistema educativo. Por eso veo que la intención en última instancia del Ejecutivo es no asignar los fondos, ajustarlo a los fondos de manera de ir disciplinando a las universidades y sometiéndolas a una metodología de auditoría, etcétera, que luego dictamine supuestos actos de corrupción, etcétera, para justificar el recorte y eventualmente el cierre. Creo que por ahí viene la mano, lo cual hace que tengamos que obviamente estar movilizados en forma continua en vista de la defensa de esta institución, porque se imaginan ustedes que las provincias del interior del país, que ya de por sí están en una situación de desigualdad con respecto a las áreas metropolitanas, a las zonas más dinámicas
del país carezcan de universidades o que apenas tengan un pequeño presupuesto para prestar servicios básicos o mínimos a la comunidad. Eso sería muy triste y si se llegara a consagrar, a materializar. Yo creo que no, creo que va a haber oposición, creo que la sociedad tiene una actitud crítica y espero que nos siga acompañando. Sí, si me permitís, Oscar, también esto es importante decirlo. De las instituciones públicas, la más auditada históricamente ha sido la universidad por los mecanismos internos. Más que otro organismo público del Estado tiene una acreditación cada ciertos años para ver si sus programas de estudio y sus procedimientos son válidos y estandarizados. Más, las auditorías también internas, sin lugar a dudas, hay todo el tiempo justamente una revisión sobre la universidad. Quiere decir que tal vez no van un poco por esta cuestión de decir el mal manejo, sino esto que vos estás diciendo, disciplinar, ¿entendés? Estandarizar justamente, decir qué es lo que tiene que hacer y qué no tiene que hacer la universidad. Se nos quita justamente que a través de esa autonomía cada universidad defina cuál va a ser su forma de trabajar, la investigación, las carreras, la extensión universitaria, porque en el fondo claramente eso denota un posicionamiento político. También vos lo dijiste recién, es interesante lo que pasa dentro de la universidad, que es el microuniverso político de la universidad, las diferencias también, cómo se van planteando gente de la misma comunidad universitaria, cómo se enfrenta y cómo se posiciona hacia esto. Sin ir más lejos, hace poco también dentro de la universidad se dio una discusión sobre el pase a planta permanente del personal universitario, a través de normas y procedimientos que han estado refrendados por el Consejo Superior y por una cuestión circunstancial y de coyuntura y ya de campaña política hacia el año que viene la universidad, se toman esos puntos, digamos, de discusión para generar justamente, deslegitimar la institución, que justamente gente que ingresó que más, las acusaciones que se hacen desde afuera y desde dentro de la universidad por cuestiones políticas, claramente de esto, es decir, los trabajadores de la universidad, etcétera. Querías hablar, porque ya terminamos, por eso quiero cortar. Muy bien, Faco. En consonancia con lo que acaban de decir ustedes, el mensaje fue claro: hacer dudar a la sociedad sobre lo que hacemos en la universidad. Si algo tiene la universidad es que, como lo dije yo, acá todos podemos opinar y no todos pensamos de la misma manera, no todos somos afines al mismo pensamiento político. Y eso queda plasmado también en la autonomía que tiene la universidad, porque tenés una comisión que controla el presupuesto, tenés un consejo directivo, tenés un consejo superior. Tiene la equivalencia de lo que reclaman los medios, que es la libertad de opinión y el derecho a la libertad de opinión como una condición necesaria de la democracia. La universidad necesita... Pero y como un derecho humano básico. Un derecho humano básico. La educación. Sí, el derecho a la educación. No va a hacerse, la universidad es una batalla que creo que es perdida para Milei. La universidad, tocar la universidad va a generar, marchas y más marchas, y esto sigue. Dios te escuche, Ochoa. Y así terminamos entonces nuestro programa del día de la fecha. Gustavo, que recién le dije Eduardo por error. Hay muchos nombres acá. Nos despedimos y los esperamos el jueves de la semana que viene en el horario de las 17 horas. Buenas tardes a todos, a todas, y gracias a todos los oyentes de este programa y de Radio Universidad. Así presentamos Agenda Política. Próximo encuentro, el jueves a la hora 17 por Radio Universidad.